Hola, profe. Me da la sensación que se cambió de link porque tuve que preguntar. Este no es el mismo que solíamos usar la semana pasada. Sí es, profe. Qué raro, yo no recuerdo haber usado ese link. No. Que se actualizó Meet, por eso nomás es nuevo para ¿Qué muchos. pasó? Que se actualizó la aplicación, por eso es que es distinto. Puede ser, puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, profe. Qué suerte. Vamos a empezar entonces un poquito la clase. ¿Consiguen ver mi pantalla, verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, perfecto. En realidad acá tendría que haber un primer título de hemorragia digestiva y después recién entrar en alta y baja. ¿Alguien tiene idea de cómo, por qué, de qué forma se divide una hemorragia digestiva en alta o baja y por qué? Podría ser dependiendo del lugar por donde se pierda la sangre, si es superior, o sea, si es que se expulsa por la boca o si es inferior a través del ano. Ya según por dónde salga la sangre, ¿verdad? Eso sería lo que me estás diciendo. Así mismo. Ya, ya, ya. Es una forma de entender y mucha gente se confunde con eso, ¿verdad? Genial tu apreciación, pero imagínate una persona que le sangra la encía, un diente que se sacó o una herida en la boca o en el labio y, y en vez de escupir traga la sangre, traga la sangre. Realmente la cantidad es muy poca, pero suponiendo que fuese una hemorragia más importante, esa sangre va a terminar saliendo algún día por el recto ano, ¿verdad? En una clase vos había dicho, profe, que creo que es alta si es que está arriba del ángulo de, no recuerdo, pero era un ángulo y de todo lo que era arriba era digestiva alta y abajo es baja. Ángulo de Sí, trade. ángulo de Treitz, sí, muy bien. Bueno, le había dado yo recién un ejemplo, ¿verdad? Suponiendo que fuese una hemorragia de la encía o en la boca y uno traga, eso va a terminar saliendo por abajo, ¿verdad? Por el recto ano. Y siguiendo el razonamiento que hicimos hace un rato, entonces uno pensaría que eso fuese una hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Sí, Ya, y sin embargo el sangrado se produjo bien, bien arriba, por darle una forma, una connotación de altura, ¿verdad? Bien al inicio del tubo digestivo. Le pregunto esto porque justamente esa forma de pensar es la que a veces confunde, ¿verdad? Y está muy cerca de nuestra forma inmediata de pensar, ¿verdad? Si sale por arriba es alta, si sale por abajo es baja. Y a veces las hemorragias engañan. Por eso es importante desmenuzar un poco el concepto. Vamos a avanzar. Pero me interesa muchísimo que razonen lo que estamos diciendo, porque a partir de ahí van a evitar confusiones. Bueno, la hemorragia digestiva alta, acá entramos directamente en la alta, es una de las emergencias gastrointestinales más comunes, significativa morbilidad y mortalidad, sobre todo por la alta prevalencia del Helicobacter pylori y aumento en el uso de AINE. Esto ya habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Y acá tenemos la descripción anatómica.
tenemos el ingreso del tubo digestivo al abdomen a través del hiato esofágico, los pilares del diafragma, que son los que le abrazan al esófago a su ingreso. Estos pilares se cruzan. El pilar derecho es más corto y el pilar izquierdo se vuelve más largo, y es el que finalmente da origen al ligamento de Treitz. Esta continuidad es la continuidad fibrosa de este pilar, que finalmente se transforma en un ligamento, y es el que sostiene al duodeno, el final del duodeno, donde deja de ser duodeno y empieza el yeyuno, ¿tá? Forma un ángulo muy cerrado. Como ustedes pueden ver, es como que si estuviese colgado acá el intestino. Recuerden que acá el estómago hace su forma de J, ¿verdad? Viene aquí primera porción, segunda porción, tercera porción, la cuarta, que es ligeramente oblicua y ascendente, y finalmente el ángulo de Treitz. Vamos a poner así. Entonces, primera porción que acá no se ve, segunda, tercera, cuarta y ángulo de Treitz. La forma bastante cerrada de este ángulo de Treitz hace que muchos fenómenos que sean proximales al ángulo de Treitz no progresen, sino que sean solucionados por arriba. Esto pasa bastante también con las obstrucciones del tubo digestivo cuando son previas al ángulo de Treitz. Generalmente produce muchas náuseas y vómitos, se termina resolviendo por arriba. Sin embargo, las hemorragias y las obstrucciones que son posteriores al ángulo de Treitz generalmente dan tardíamente náuseas y vómitos. Generalmente lo que da al principio es detención de la eliminación de materia fecal y de gases, ¿tá? A eso vamos a hablar en otra clase, pero les voy introduciendo nada más el tema de que el ángulo de Treitz no es nada más una referencia anatómica, sino que cambia mucho nuestra fisiología según, digamos, si un evento ocurra proximal o distalmente al ángulo de Treitz. Con las hemorragias, si son proximales o previas al ángulo de Treitz, generalmente se expulsan para arriba, ¿tá? Pero lo cual no es una verdad absoluta. Generalmente se les llama hemorragia digestiva alta, y las que se producen por debajo del ángulo de Treitz o posterior al ángulo de Treitz generalmente se eliminan para abajo. Hay acá una excepción, que las hemorragias se producen en el duodeno en escasa cantidad, van en forma retrógrada y se eliminan por la boca. Solamente las del bulbo duodenal generalmente, y las que son copiosas, muy abundantes, masivas, son las que inundan el estómago y consiguen eliminarse por boca. Generalmente los sangrados que son de segunda a tercera, sobre todo tercera y cuarta porción, que son más raros, generalmente raramente hacen todo el camino inverso y también pueden simular una hemorragia digestiva baja. ¿Está bien? Y si partimos de ese razonamiento, ¿cómo entonces se van a manifestar las hemorragias digestivas bajas? Vamos a empezar por las bajas, ¿ok? Vamos a dar más adelante otra clase exclusiva de las bajas, pero quiero que razonemos juntos para que no se nos olvide. Si uno tiene entonces un sangrado posterior al ángulo de Treitz, ¿cómo va a ser la eliminación de esa sangre? Por el Por medio recto. de heces. Va a ser por el recto, con las heces. ¿De qué color les parece que va a ser? Medio rojizo. Cuanto más cerca del recto ano va a ser más rojizo, ¿verdad? Perfecto. Así mismo. Entonces, vamos a ver más adelante, tiene unos nombres especiales que se llaman rectorragia o hematoquesia, que es la eliminación de sangre roja rutilante por recto ano. Rectorragia o hematoquesia. ¿Está bien? Si la sangre es más alta, vamos a ver, proximal al ángulo de Treitz, sería ya una hemorragia digestiva alta, ¿verdad?
¿Cómo se manifestaría esta? Estómago, esófago, estómago, duodeno. ¿Cómo se manifiesta un sangrado digestivo alto entonces? Alto, ahora vamos a pensar en alto. Hematemesis. ¿Qué es hematemesis? ¿No era el vómito con sangre? Yo necesito que vos me digas. Sí, es el vómito sanguinolento, perfecto. Es el Sí. vómito de sangre, no con sangre, ¿está bien? El vómito de sangre. Es la expulsión por boca de sangre. ¿Y esa sangre qué color va a tener? Y seguro que así también, mientras más alto sea, también va a ser más roja. O si hoy Mm, sigue sangre, va a ser sangre nomás también. Muy roja. ya. Y si esa sangre se queda un rato en el estómago, acuérdense que puede demorarse un tiempo, se va acumulando, el sangrado no es masivo, se va llenando el estómago. Recuerden que en el estómago se producen fenómenos de digestión. ¿Qué podría pasar con esa sangre? Se coagula. Sí, se va degradando más que coagular, ¿verdad? Sí, también se forman pequeños coágulos, pero sobre todo se va degradando, se va digiriendo, ¿verdad? Entonces la sangre deja de ser roja rutilante y cuando uno expulsa por boca, tiene un aspecto más de color marrón. La gente le llama vómito porráceo o borráceo, o borráceo. Parece ser que la palabra original fue borráceo porque tiene mucha semejanza con la borra del café. Yo nunca vi en mi vida la borra del café, pero supuestamente cuando uno prepara el café con los granos del café y lo aplasta, lo va moliendo, va quedando un aspecto marrón, negruzco, no llega a negro, pero un marrón oscuro, con mucho líquido y sobre todo con un residuo flotando que sería la borra del café, ¿verdad? Vamos a ver algunas fotos para no confundir. Entonces, si sale por arriba, sería o sangre roja rutilante, que la vamos a llamar hematemesis, como dijo la compañera, o si es sangre digerida que tardó un tiempo en el estómago y después se expulsa, lo vamos a llamar vómitos porráceos o borráceos. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y si esa sangre fuese, por ejemplo, del duodeno, estamos todavía dentro del grupo de hemorragia digestiva alta, donde la mayor parte, en vez de ir hacia el estómago y expulsarse por boca, la mayor parte va a seguir el tubo digestivo. La sangre otra vez tiene un poder que es interesante, que es aumenta muchísimo el peristaltismo, es irritante del tubo digestivo. Entonces, la presencia, el contacto de la sangre en el tubo digestivo acelera muchísimo el tránsito del peristaltismo. Eso hace entonces que un sangrado llegue rápidamente de una zona alta hacia el intestino inferior. ¿Qué vamos a tener entonces? Si gran parte de ese sangrado va para abajo en vez de ir para arriba. ¿No serían esas negruzcas, porfa? Esa es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad que la sangre eh, sufra todo el proceso de digestión y degradación del tubo digestivo y por el tiempo que tardó en pasar por el tubo digestivo se degradó tanto que cuando llega a ser expulsada por el recto ano, ya tiene un color negruzco, como el bleque, que no sé si ustedes alguna vez vieron de cerca el color del asfalto, que es un color petróleo, le dicen, ¿verdad? Es un azul intenso, casi negruzco. A eso se le llama melena. O sea, cuando la sangre sale con ese color tipo asfalto, se le llama melena. Y tiene un olor, aparte del color característico, tiene un olor también muy característico. Es fuerte. Basta con que ustedes una vez en su vida lo perciban, como para no olvidarse nunca más.
a tal punto de que cuando uno entra en una pieza, en una sala de un paciente internado que envenenó, ¿verdad? Ya por el olfato uno puede presumir de que ese paciente volvió a tener una expulsión de sangre por el recto, ¿verdad? Es un dolor, un olor muy intenso y muy característico, prácticamente inconfundible con otra situación. Eh, Muy bien, entonces tenemos que la sangre que se produce como hemorragia digestiva alta puede eliminarse por arriba, como hematemesis, como vómitos porráceos o borráceos, pero también puede eliminarse por abajo. Y si se elimina por abajo, también ahí hay dos alternativas. Una, que demore mucho tiempo, o un tiempo razonable, la sangre ahí se degrada, se digiere, llega de color negruzco en forma de melena. Muy bien. ¿Cuál sería la segunda posibilidad por abajo? Hola, me quedé solito. No, Hola. profe, que la sangre no demore tanto en salir y sale más rojo. Asimismo, la sangre, recuerden, tiene esa característica, acelera muchísimo el tránsito intestinal. A tal punto puede llegar a acelerar el tránsito de que no le dé tiempo al tubo digestivo a degradar esa sangre. Y si el sangrado es masivo, puede llegar al recto ano en forma de sangre roja rutilante, ¿verdad? En forma de rectorragia o hematoquesia. ¿Está bien? Entonces, para que se recuerden, si sale por arriba, puede salir como hematemesis o vómitos borráceos o borráceos, ¿está bien? Y si sale por abajo, según la cantidad, la aceleración, el peristaltismo, el tiempo que demora en llegar, la cantidad de sangre que se libera en el sangrado, puede también eliminarse como rectorragia, hematoquesia o oscura como melena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, quiere decir que si una persona vomita sangre, nosotros a eso le llamamos hematemesis. Ese sangrado es alto, una hemorragia digestiva alta, baja o puede ser cualquiera de ambas. Digestiva alta. Digestiva alta, muy bien, muy bien. Si una persona tiene rectorragia, esa, esa persona tiene una hemorragia digestiva alta, baja o puede ser cualquiera de ambas. Puede ser cualquiera. Cualquiera más puede ser. Puede ser cualquiera de ambas. Ese es el razonamiento que ustedes tienen que tener en su cabeza. Siempre. ¿Está bien? Es más, si vamos a estirar el concepto por frecuencia, es muchísimo más frecuente la prevalencia de las hemorragias digestivas altas que las bajas. Entonces, salvo que yo conozca al paciente y sepa las patologías que tiene, ya no es su primer episodio, lo que sea. Si es el primer evento de rectorragia que presenta el paciente, yo lo primero que debo pensar es que sea una hemorragia digestiva Alta, profe. alta. Muy bien. Segundo concepto importantísimo. ¿Está bien? Todo paciente que presenta una rectorragia o hematoquesia, primero pensar en un sangrado digestivo alto. ¿Está bien? Y una vez descartado el sangrado digestivo alto, ahí me pongo a investigar sangrado digestivo bajo. ¿Se tiene el concepto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Aquí es tan engañoso este tema que hay que tener presente de que el tubo digestivo tiene esas, no sé cómo decirles, si mañas o situaciones, porque aunque parezca increíble, un paciente con un sangrado del ciego, por ejemplo, del colon derecho del ciego,
puede ser también tan lento el sangrado, tan espacioso y poca cantidad, que la sangre se degrade también y llegue a ser eliminada y simule una melena, ¿tá? Entonces, eh, los sangrados digestivos bajos son muy engañosos. Los sangrados digestivos bajos son muy engañosos. Uno de buena a primera no puede tener certeza de que lo que está saliendo viene de arriba o viene de una porción cercana al intestino inferior. ¿Ok? Entonces, lo que sí tenemos con certeza es que si sale por boca, es una hemorragia digestiva alta. Si sale por abajo, puede ser alta o baja. Y por frecuencia es más probable que sea alta que baja. ¿Ok? ¿No les confundí? Se entendió, profe. Se entendió, profe. Bueno, discúlpenme que haya repetido 70 veces la misma cosa, pero quiero que se le quede el concepto bien clarito y no se le genere confusión. Entonces, de acuerdo a la altura del sangrado alta, son las que se originan por encima del ligamento de Treitz, corresponde al sangrado de esófago, estómago, duodeno. En realidad también acá faltaría boca, ¿verdad? Las úlceras pépticas, estómago, duodeno, son las responsables de sangrado en más del 60% de los casos. Y baja sería todo sangrado por debajo del ligamento de Treitz. Les repito que vamos a dar otra clase exclusiva de hemorragia digestiva baja, pero es importante que ustedes ya vayan fijando algunos conceptos. Los sangrados digestivos bajos corresponden a sangrado de yeyuno, íleon, colon, recto o ano. ¿Okay? La pérdida de sangre por el tracto digestivo puede manifestarse entonces de diferentes maneras, es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Indica sangrado digestivo alto, siempre hematemesis, que es el vómito de sangre. El color depende del tiempo de contacto con el ácido clorhídrico del estómago, es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Si el vómito ocurre inmediatamente después de una hemorragia, sale rojo rutilante, ¿verdad? Si permanece más tiempo en el estómago, sale un rojo oscuro o de color tipo café negruzco, que se llama vómitos Borráceos. borráceos o porráceos. Muy bien. Y esto indica sangrado digestivo alto, ¿verdad? Ahí tenemos certeza de que es un sangrado digestivo alto. Ahora, sugiere sangrado digestivo alto, sugiere la melena, que es la materia fecal de color negro, olor fétido, debido a la transformación de la hemoglobina por las bacterias colónicas, al contacto de la sangre con el ácido clorhídrico del estómago. Acá la sangre permanece un tiempo en el tracto gastrointestinal que genera la degradación. Requiere un volumen importante, siempre por arriba de 100 a 150 en el tubo digestivo para que se llegue hasta abajo y se observe la melena. Es materia fecal oscura. Sugiere sangrado digestivo alto. Y también sugiere sangrado digestivo alto la rectorragia o hematoquesia. ¿Cuál es la diferencia entre rectorragia o hematoquesia? Para algunos libros es la misma cosa, pero en algunos libros de semiología, rectorragia sería toda aquella expulsión de sangre roja rutilante por el ano, mientras que hematoquesia sería el acto de defecar sangre roja rutilante, ¿verdad? Entonces, rectorragia sería la expulsión de sangre roja activa o pasiva por el recto ano. Y la hematoquesia sería la expulsión activa, sería en un acto de defecación que la persona siente deseo de defecar, va al baño, ¿verdad? Y lo que expulsa es sangre. Esa sería una definición semiológica entre rectorragia y hematoquesia. Pero les repito, en muchos libros, para muchos autores, significan la misma cosa. Acá la define como deposición de heces sanguinolentas o de sangre pura. Corresponde generalmente a un sangrado alto, pero siempre presenta la sospecha de que el sangrado pueda ser posterior al ángulo de Treitz, ¿verdad? La premisa es siempre sospechar un sangrado de origen alto, que digamos masivo, que al ser mayor de 1000 cc genera un tránsito intestinal acelerado y sale en forma de sangre roja rutilante por el recto ano.
Es una situación de suma gravedad por el volumen importante que requiere el sangrado para manifestarse de esa manera. ¿Está bien? Seguimos. Sí, profe. El estómago y el duodeno son órganos muy vascularizados. Si bien prácticamente toda la sangre proviene del tronco celíaco, sobre todo en estómago, en duodeno tenemos tronco celíaco y mesentérica superior, que hacen los arcos duodeno-pancreáticos anterior y posterior, en las cuales las dos ramas superiores son provenientes del tronco celíaco y las ramas inferiores vienen de la arteria mesentérica y superior. Pero al igual que en el estómago tenemos una arcada de la curvatura menor y una arcada de la curvatura mayor, en el duodeno tenemos una arcada anterior y una arcada posterior que irrigan por igual al duodeno y al páncreas. Son las duodeno-pancreáticas antero-superior, antero-inferior, la duodeno-pancreática posterior-superior y posterior-inferior. ¿Está bien? Y como son arcadas, la sangre puede venir de un extremo o del otro. La curvatura menor también puede venir de un extremo o del otro, la curvatura mayor puede venir de un extremo o del otro. Por lo cual los sangrados del estómago y del duodeno son sangrados primero de gran volumen porque corresponden a arterias importantes. Segundo, son sangrados que si bien siguen las características de todos los sangrados del tubo digestivo de que son intermitentes, en el caso del sangrado del estómago y del duodeno, esa intermitencia es muchas veces muy frecuente y de gran volumen, lo cual hace de que son hemorragias muy temerarias, no es la palabra temeraria, hay que tenerles miedo, la temeraria está mal usado ahí. Hay que tenerles miedo porque son sangrados que o no paran, o si paran, paran muy poco tiempo y cuando sangran son muy exsanguinantes. Rápidamente, gran parte de la volemia del paciente se pierde por el tubo digestivo. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿verdad? Las complicaciones. En la clase anterior habíamos hablado de estas últimas y dijimos que hoy nos encargaríamos de la hemorragia. En caso de la hemorragia digestiva, es la complicación más frecuente de la úlcera. Dijimos que por lejos se ve en el 20% de los pacientes que tienen úlcera. Normalmente los pacientes de más de 50 años son los que tienen una tendencia a sangrar. Es la complicación más frecuente de la hemorragia digestiva alta en la población, el sangrado por úlcera. El sangrado suele ser indoloro. No hay manifestación, no hay síntomas. Puede acompañarse de una epigastralgia, pero generalmente el diagnóstico se completa por endoscopía, porque la semiología es muy escasa. Y la endoscopía sirve además de diagnosticar, sirve para tratar la úlcera o lesión sangrante y detener, por lo tanto, la hemorragia. Es un método diagnóstico y terapéutico. Ya lo habíamos visto. ¿Ya? Este es un gráfico para que nos acordemos, ¿verdad? La expulsión por arriba marca una hemorragia digestiva alta. Generalmente ese sangrado puede ser en forma de hematemesis o como acá muestra, en forma de rectorragia o melena. Generalmente va asociado a personas fumadoras, abusan del alcohol o de AINES, o recuerden la última teología descubierta que es la presencia del Helicobacter pylori. Dijimos que esto se llama Hematemesis. hematemesis. Muy bien. Este dibujo, no, esta gráfica, ¿verdad? Es a propósito para que, digamos, podamos contextualizar. Yo les invitaría alguna vez, después no digan que yo les dije, ¿verdad? Pero si pueden algún día agarren una tacita de café y tiren al piso y vean la cantidad, el tamaño de la mancha de café que produce en el piso, ¿verdad? No digan que yo les pedí que hagan esto, porque después sus papás y sus mamás sobre todo se van a enojar conmigo, ¿verdad? Porque ensuciaron el piso. Pero les pido que hagan esto porque
muchas veces una mancha de gran tamaño asusta muchísimo a la familia y al paciente. Y a veces esto no corresponde a demasiado volumen expulsado. Recuerden que la hemoglobina es un tinte muy poderoso. Cuando se expulsa en el baño sanitario, en el water, ¿verdad? Este también rápidamente tiñe todo el agua de rojo. Y si se expulsa en el piso, también genera una mancha de gran tamaño. Muchas veces esto transformado representa unos pocos cc de sangre. Con lo cual no quiero disminuir la importancia o la gravedad del hecho, ¿verdad? No quiere decir, no, esa mancha es grande, no, entonces no te preocupes, no estoy diciendo eso. Solo digo para que ustedes aprendan a cuantificar el tamaño digamos, el residuo que va quedando a partir de una expulsión de una hematemesis. Esto sería el aspecto de, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba esto? Vómito forráceo. Forráceo o borráceo. Fíjense, color marrón oscuro y con un residuo en forma, parece como unos granos de borra de café. Por eso se le denomina vómitos porráceos o borráceos. ¿Está bien? Este color y esta característica son típicas de entonces de las hematemesis, pero antiguas, que se las denomina vómitos en borra de café o borráceos. La otra es la expulsión. Doctor, Sí, ¿eso tiene olor? esto no tiene tanto olor, pero también no es como la melena, ¿eh? No es como la melena. También tiene un olor característico, pero no es tan intenso. Puede inclusive llegar a pasar desapercibido si es en poca cantidad. Cuando la expulsión se da por recto, ahí tenemos esto. Fíjense el color negruzco, es un marrón casi negro, con residuos. Esto es lo que se llama melena. Según la intensidad, les digo, se compara con el color del asfalto. Y el olor, sí, de esto, como dijimos antes, es bien característico. Basta con que una vez ustedes lo perciban, no lo van a olvidar nunca más y van a hacer el diagnóstico con solo oler al entrar a la habitación de un paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los pacientes que están hospitalizados se les pone estos pañales desechables, el paciente a veces está inconsciente, y a veces no hace ni falta revisar al paciente, solamente al entrar a la pieza del paciente y percibir el olor, uno puede presumir de que el paciente eliminó sangre en forma de melena. Entonces, no se demora mucho tiempo en hacer el diagnóstico, es una ayuda que nos da la naturaleza para diagnosticar en forma precoz. Condiciones que simulan melena, esto puede confundir, ¿tá? Melena o rectorragia sin ser melena. Hay medicamentos que contienen hierro, quien más quien menos usted habrá tomado suplemento de hierro por prescripción médica, me imagino que así habrá sido. Y cuando esto ocurre, la materia fecal se vuelve de color negruzca, ¿estamos? Eso sería el equivalente a la melena. El olor no es tan intenso, tiene un olor característico, pero no es el olor de la melena. Vuelvo a decir, estoy seguro que casi todos ustedes habrán tomado en alguna oportunidad hierro y habrán percibido el color y así sintieron algo de olor, pero no es el olor intenso de la melena característica. Otras sustancias como el bismuto o la glicerina dan también una deposición de color negruzco, pero, repito, no tiene el olor intenso, fuerte y penetrante que tiene la melena. La ingestión de remolacha y administración de bromosustaleína también dan lugar a evacuación de aspectos de hemorragia o rectorragia. Pero recuerden, estas son situaciones que simulan melena o rectorragia sin ser. Por lo cual, una persona que nos pregunte qué puede estar pasando con ella porque su materia fecal se volvió oscura, hay que averiguar si no está en alguna de estas condiciones. ¿Ok? Puede tomarse por hematemesis también una hemorragia que no se ha originado en el tubo digestivo alto, que no se ha originado en el tubo digestivo alto. ¿Cuáles serían esas situaciones?
sobre todo las correspondientes al aparato respiratorio. Sangrado de nariz, una epistaxis profusa, en la que el paciente deglute la sangre y después puede vomitar. Esto, fíjense, acá hay un engaño, porque el paciente sangra por la nariz, sobre todo los sangrados posteriores. El paciente deglute la sangre, llega a ir la sangre al estómago y después se vomita. O sea, realmente el aspecto de lo que uno percibe es casi como una hematemesis o un vómito borráceo, pero uno tiene que, digamos, ser muy perspicaz para darse cuenta que el sangrado está viniendo de las fosas nasales, ¿tá? Y otra situación diferente es, perdón, acá similar sería las de la zona nasofaringea, faringea, que son posteriores, el paciente deglute y después se vomita. Otra situación que es diferente es la hemoptisis, el sangrado puro del árbol respiratorio. En este caso, el paciente tose y expulsa sangre. Evidentemente la sangre sale por la boca, pero hay que también estar muy atentos para darnos cuenta de que la sangre va acompañada de un cuadro de tos, y generalmente la sangre, no es fácil darse cuenta, pero la sangre generalmente va acompañada de más burbujas de aire cuando corresponde a hemoptisis y no es hematemesis. Entonces, diagnóstico diferencial de una hematemesis sería la hemoptisis o un sangrado de una epistaxis profusa, en la cual el paciente deglute la sangre y después la vomita. ¿Se entienden eso? ¿Se entienden esas cosas? ¿Estas situaciones? Sí, profe. Bueno. Acá para aclarar un poquito, la hemoptisis generalmente va precedida por picor laríngeo, ¿verdad? Y tos. La sangre es roja, brillante y espumosa. Esto no siempre se observa tan así claramente, ¿verdad? Raramente, acá hay una forma extraña de expresar, ¿verdad? Raramente no va seguida de melena, o sea que puede ir acompañada de melena. La hematemesis va precedida de náuseas, arcadas, la sangre más oscura, parcialmente coagulada y no es espumosa. Acá no siempre es fácil llegar al diagnóstico, ¿verdad? Lo que hay que averiguar es antecedentes de tos en estos pacientes para tratar de ir pensando en la posibilidad de una hemoptisis. Y no es raro que estos pacientes vayan a una endoscopia digestiva alta. Cuando uno no encuentra nada, uno piensa en hemoptisis. O a veces, al empezar la endoscopia digestiva alta, uno ya observa sangre en la laringe, cerca de las cuerdas vocales, lo cual nos indica fuertemente de que la sangre está viniendo de la tráquea y bronquios. Una hemorragia digestiva puede manifestarse por una anemia ferropénica, que se diagnostica por la clínica de un síndrome anémico o en un análisis de sangre, un hemograma. Estos son los sangrados crónicos, leves, imperceptibles, que van anemizando al paciente. No siempre son de fácil diagnóstico, porque hay que investigar arriba, hay que investigar abajo. A veces al empezar la investigación con una hemorragia, en una endoscopia digestiva alta, se observa cuadro de gastritis. A veces queremos quedarnos con ese diagnóstico y tenemos que continuar para ver si no hay otras lesiones que sean las responsables del cuadro anémico. El sangrado crónico e imperceptible por el tubo digestivo es causa común de anemia ferropénica, lo mismo en especial en hombres y en las mujeres posmenopáusicas. Acá algunas situaciones generales. En la evaluación inicial de estos pacientes hay que determinar la magnitud de la pérdida sanguínea. ¿Cuáles son estos parámetros? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, sobre todo frecuencia de pulso, presencia o no de hipotensión ortostática, disminución o ausencia de diuresis, el estado de conciencia, el paciente puede desmayarse, y la coloración de la piel. Generalmente la caída de la presión arterial rápidamente se traduce en una palidez cutánea mucosa muy intensa. El valor del hematocrito basal no refleja la magnitud de la pérdida de sangre. ¿Por qué? Porque
en los primeros minutos, las primeras horas de un sangrado, generalmente la sangre tiene que reacomodarse y los valores de hematocrito pueden ser falsos. Igual se sigue usando los valores de hemoglobina, no así el de hematocrito, porque puede dar digamos, una falsa sensación. Acá, fíjense, correlación de los parámetros vitales con la cantidad de sangre. Parámetros vitales normales, volemia perdida es 0 a 15, es un sangrado leve, por eso que el paciente tiene presión y pulso normal. Caída de la presión, sobre todo al ponernos de pie, 15 a 20%. Taquicardia en reposo, quiere decir que el paciente está descansando, igual su frecuencia cardíaca es elevada, habla de una volemia perdida de más o menos un cuarto de la volemia total del paciente. Una presión arterial sistólica baja, o sea, quiere decir una hipotensión sostenida, nos hace pensar ya en un sangrado más intenso, y si el paciente está en shock hipovolémico, nos hace pensar fuertemente en un sangrado masivo. ¿Ok? Acá suelo darles yo un ejemplo. Voy a retroceder un chiquito. Me imagino que alguna vez a ustedes les han pedido que rieguen el pasto de su casa, ¿verdad? El patio. Agarran la manguera, abren la canilla y el agua tiende a salir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si nosotros dejamos la manguera abierta, sin ninguna obstrucción a la salida del agua, en este caso, la salida, el agua sale en forma de chorro o sale en forma como lánguida, caigüe. En forma de chorro. Si no tenemos ningún dispositivo en la punta, el agua va a salir, salvo que tengamos una buena presión, ahí depende de cómo nos llega esa agua a nuestra casa también, ¿verdad? Pero generalmente le ponemos un dispositivo para regular la cantidad de agua que sale, ¿verdad? Eso hace que el agua salga con más presión. Y si se agujerea la manguera, ¿qué pasa? Pierde la presión de la punta y se Pierde la presión en la punta. Y si yo quiero, a pesar de que está agujereada mi manguera, quiero seguir regando, me voy y abro más la canilla, ¿verdad? ¿Eso no es así? Sí. Va a mantenerse el agujero, va a mantenerse la pérdida y voy a tener una mejor presión en la punta. Quiero que grafiquen esto porque me da la sensación de que podría ayudarles a comprender. En el sangrado del tubo digestivo también pasa algo parecido, ¿verdad? Tenemos una pérdida de sangre. Lo primero que ocurre es una caída de la presión arterial. Pero rápidamente el cerebro, el gran dictador que tenemos, ¿verdad? Hace de que no, la sangre tiene que llegar a todos los lugares. La sangre no puede dejar de fluir, sobre todo al sistema nervioso central. Entonces manda aumentar ¿qué cosa? El flujo sanguíneo. El flujo. ¿Y cómo hace eso? Aumenta la Aumenta frecuencia la cardíaca. frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de pulso. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual la presión arterial, ¿qué le ocurre? Aumenta. Aumenta y tiende a normalizarse, ¿ok? Pero, entonces, ¿qué quiere decir? A ver, si nos sirve como aprendizaje. La presión arterial es un indicador de hipovolemia o de sangrado, pero es un indicador que también puede ser engañoso, porque en la medida en que el organismo pase a generar una taquicardia, que es una respuesta natural del cuerpo humano, la presión puede llegar a normalizarse. No así la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso, que va a ser un indicador más sostenido de que ese paciente está sangrando todavía.
¿Ok? No sé si les confundí o me suele gustar hacer dibujitos y cosas por el estilo, pero acá es más difícil con la computadora. Entonces, quiero saber si llegan a entender el concepto. Cuando se inicia un sangrado, lo primero que cae es la presión. El paciente se puede desmayar, el paciente puede marearse, el paciente se pone pálido, palidez cutánea mucosa importante, y rápidamente entonces el cuerpo humano compensa esa hipotensión con un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia del pulso, y con lo cual el paciente puede llegar a despertarse, mejora, puede inclusive la palidez disminuir, acercarse a la normalidad, pero el paciente está con una presión sostenida gracias a una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, entre los signos importantes para pensar en que el sangrado todavía no está resuelto, tenemos a la presión arterial, pero sobre todo a la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Es un indicador más importante que nos está marcando de que la volemia fue afectada y sigue afectada en forma importante, por lo cual el cuerpo necesita una frecuencia cardíaca más elevada para poder mantener la presión. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Yo solamente te escucho a vos, yo no sé si el resto de los 190 entiende, pero tomo tu expresión como que el resto está de acuerdo contigo. Me Profe, imagino que somos varios. No. sí, pero en realidad como dice Víctor Lurachi, 4 o 5 pacientes nomás yo tengo, dice, el resto no se sabe qué está haciendo, es más o menos así, pero evidentemente todos no van a responder, pero siempre son los mismos que están participando. Me gustaría, lo que quiero decir no es que ustedes dejen de participar, lo que me gustaría es que el resto también esté atento porque después vienen las confusiones, ¿no? A eso me refiero. Desde la etiología, otra forma de clasificar también sería que las hemorragias sean varicosas o no varicosas. Varices se refiere acá a las varices esófago-gástricas que se den pacientes con hipertensión portal. Esto vamos a ver casi al final del año, la patología llamada hipertensión portal. Yo nada más quiero que ustedes sepan de que esto existe. Cuando hay una hipertensión en el sistema porta, esa hipertensión es pasada al sistema venoso de la cava y se forman estos cordones venosos de gran tamaño que pueden sangrar y ser sangrados muy importantes, ¿verdad? A pesar de ser sangrados venosos, son sangrados muy importantes. Entonces puede ser varicosa o no varicosa. Según la cantidad, el volumen de la sangre perdida puede ser leve, que es aquel sangrado imperceptible, la anemia crónica. Una hemorragia digestiva moderada, aquella que produce una hipotensión que rápidamente se compensa y el paciente continúa con taquicardia. Y la hemorragia digestiva masiva, en el cual el paciente entra en shock hipovolémico, generalmente corresponde a un sangrado de más del 30-40% del volumen sanguíneo. Es un sangrado muy importante. Leve, moderada y masiva o severa. Acá hay algunas, esto les voy a dejar para que ustedes repasen, ¿verdad? Las etiologías, úlcera, gastritis, Mallory Weiss, rotura de varices esofágica en el caso de la hipertensión portal, son las más frecuentes, y acá algunas preguntas que habría que hacer, algunos datos que buscar en la historia clínica para ir pensando en las probables etiologías, ¿verdad? Entonces, la rápida estabilización clínica precede a la evaluación diagnóstica en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega uno de estos pacientes, mientras tomamos los datos, ya tenemos que pasar a hidratar a estos pacientes. Otra situación es tomar muestras de sangre para los análisis, entre ellos grupo sanguíneo, porque vamos a necesitar probablemente transfundir a estos pacientes rápidamente. Y en el interrogatorio del paciente o sus familiares, porque a veces el paciente no está en condiciones de responder, averiguar cuestiones generales como uso de aspirina, dice acá, pero AINES en general, cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo, glucocorticoides, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pueden ser causantes del sangrado.
Averiguar antecedentes de pirosis, dolor epigástrico que sugeriría una gastritis, arcadas o vómitos previos que sugerirían mal orihuela, entonces ya saben. El abuso de alcohol que podría ser un indicador que el paciente sea un alcohólico y tenga hipertensión portal y sea portador de varices esofágicas. El alcohol también puede producir hepatopatías crónicas que alteran nuestra capacidad de coagulación, nuestra hemostasia, y también pueden producirse sangrados de otro tipo. ¿Está bien? Entonces, son todas preguntas que hay que ir haciendo al paciente o a sus familiares como para tratar de ir pensando en una etiología determinada. En el examen físico dijimos, recibimos al paciente, determinar si hay presencia de hipovolemia. Acá se evalúa presión y pulso. Se debe comenzar la reanimación o resucitación, generalmente el tratamiento para la hipovolemia. Fíjense acá, esta es otra situación en la cual, si bien en patología quirúrgica no hablamos de terapéutica, pero muchas veces no se puede evitar hablar de terapéutica porque en la medida que recibimos un paciente de esta clase ya tenemos que hacer algunos gestos que forman parte de la terapéutica. Si el sangrado no es tan masivo, el paciente está despierto, se lo levanta y se le hace dar unos cuantos pasos para ver si no hay pérdida de la conciencia, si se marea y cae con el cambio de posición. ¿Está bien? Entonces, pedir al paciente que camine, esperar a menos de 2 minutos, medir la frecuencia cardíaca y presión, pedir al paciente que se ponga de pie, realizar las mismas mediciones en minutos sucesivos. El aumento postural de la frecuencia cardíaca, es decir, un incremento de 30 latidos más de la frecuencia de pulso, es útil a la hora de poner en evidencia una hipovolemia. ¿Está bien? Se buscan signos de hepatopatía crónica, hipertensión portal, se palpa el hígado, a ver si no está endurecido, si no está retraído. Si el sangrado se manifestó por hematoquesia o rectorragia, debe realizarse una exploración rectal para comprobar la existencia de hemorroides, masa o fisura, pero vuelvo a decirle, no pierda mucho tiempo en esto porque lo primero que hay que pensar siempre en un sangrado digestivo bajo es en una hemorragia digestiva alta. Es necesario colocar siempre una sonda nasogástrica siempre que podamos y realizar un aspirado o un lavado aspirado. Eso cuando nos llega un paciente, sobre todo que nos refieren que expulsó sangre por boca o que tuvo rectorragia, y mientras esperamos la endoscopía o no tenemos otro episodio con el cual nosotros constatamos. Entonces, una forma de confirmar que el sangrado sea alto es poner una sonda nasogástrica, realizar un pequeño aspirado o un lavado con suero y aspirado. Con lo cual, si viene sangre roja, es una hemorragia activa. Si es en borra de café, la hemorragia paró, pero también nos confirma el origen alto de la hemorragia. Y si no se detecta sangre, no se puede excluir el sangrado alto, ¿verdad? Puede ser que la sangre se haya convertido en un gran coágulo que ocupa gran parte del estómago, parece como una placenta enorme en el estómago, y la sonda puede estar metida en ese coágulo, pero no se consigue extraer el resto de sangre por la sonda y nos podría confundir. Entonces, si la sonda expulsa sangre roja, el origen es alto y activo en ese momento. Si la sonda expulsa una sangre en borra de café, podemos pensar que la hemorragia se detuvo en ese momento, pero nos confirma que el sangrado viene de arriba. Y si no se detecta sangre con el lavado por la sonda nasogástrica, no se puede excluir un sangrado alto. ¿Okay? Exámenes complementarios, la endoscopía consigue el diagnóstico de la lesión en 95 a 99% de los casos, ¿verdad? Es equipo y operador dependiente, depende de la calidad del equipo diagnóstico y de la habilidad del que hace la endoscopía. Generalmente consigue un diagnóstico entre el 95 y 99% de los casos. La esófago-gastroendoscopía o endoscopía digestiva alta es el estudio de elección en la hemorragia digestiva alta aguda y debe realizarse en las
en las primeras horas en que llegó el paciente. Imposible esperar las primeras 24, sobre todo si el paciente tiene un sangrado moderado o masivo. Solamente en los casos de sangrado leve uno puede darse el lujo de programar una endoscopía. En los sangrados moderados y masivos es una situación de urgencia que debe hacerse lo antes posible. Y los estudios de laboratorio que dijimos, ¿verdad? Se puede pedir hemograma completo, recuento de plaquetas, todo eso se puede pedir, pero lo que sí tenemos que urgir al laboratorio es que cuanto antes nos dé los valores de hemoglobina hematocrito, donde dijimos que el más importante era el valor de la hemoglobina, ¿tá? Y el grupo sanguíneo, que son fundamentales para transfundir. La forma en que monitorizamos a estos pacientes es poniéndonos al lado de su cama y control hemodinámico frecuente, pulso y presión arterial cada 10-15 minutos si es posible. ¿Está bien? Con lo cual vamos monitorizando mientras se transfunde, mientras se manda líquido, mientras se compensa la volemia y mientras esperamos los estudios diagnósticos, en este caso una endoscopía que va a ser diagnóstico y probablemente terapéutico. Acá tenemos también un gráfico para no olvidarnos. La endoscopía digestiva alta es fundamental para el diagnóstico y eventualmente el tratamiento de esta patología. Acá aparece una clasificación que fue de las mejores que ha generado la medicina como tal, que es la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest sirve para evaluar el tipo de sangrado que presenta una lesión en el tubo digestivo superior. ¿Está bien? Entonces, gracias al Forrest, yo puedo comparar una lesión de un paciente acá en Paraguay con otro paciente en Rusia. Porque si me dice que tiene un sangrado de Forrest tipo 1A, yo sé que lo que está sangrando es de esta forma, ¿tá? Y es una arteria, y sé el riesgo que tiene ese paciente y sé la terapéutica que tengo que hacer. El Forrest es una de las pocas clasificaciones que no solamente ordena el pensamiento, sino también nos evalúa el riesgo, el pronóstico del paciente y nos induce a un tratamiento. ¿Está bien? Fíjense que el Forrest 1 se divide en A y B. El Forrest 1 implica sangrado activo en el momento en que estoy mirando por endoscopía. Sangrado activo, Forrest 1. A, si es un sangrado arterial, el sangrado sale en chorro. Y B, si el sangrado sale como un babeo, sangrado difuso, y eso corresponde al sangrado venoso. Entonces, Forrest 1 es sangrado activo. A, arterial, B, venoso. El Forrest 2 es el sangrado que ocurrió, pero que en el momento en que estoy mirando no está sangrando. ¿Está? 1 es sangrado activo, 2 es sangrado presente, pero no activo en este momento, paró. Y acá tenemos algo parecido. Forrest 2A es cuando vemos el vaso, el muñón arterial ahí presente, pero no está sangrando. Es una arteria que sangró, pero en este momento está descansando. El Forrest 2B, tenemos un coágulo adherido. Este es uno de los puntos más controvertidos en medicina. ¿Qué hacer con este coágulo? O lo remuevo o lo dejo, ¿verdad? Y es súper controvertido porque si yo no tengo los medios para operar al paciente o a generar una terapéutica, no se recomienda remover el coágulo porque abajo puede haber un vaso arterial que esté detenido su sangrado. Este Forrest 2B puede corresponder a un 2A escondido. ¿Está bien? Pero también puede ser un 2C en el cual es una mancha plana, corresponde más bien a un sangrado venoso que ha parado. ¿Está bien? Y el Forrest 3 correspondería a las lesiones ulcerosas que no se les puede culpar de haber sangrado ni en ese momento ni antes. Repito entonces, Forrest 1, sangrado activo en el momento que miro. Forrest 2, sangrado que existió pero no está sangrando en el momento que miro. Y Forrest 3, una úlcera a la cual no puedo culparle de haber sangrado. ¿Por qué uno clasifica el Forrest, una úlcera como Forrest 3? Porque es importante determinar, imagínense que uno hace una endoscopía y encuentra 2 úlceras. Es importante que yo pueda dejar en mi informe
que encontré una úlcera en la curvatura menor, que es una Forres 2A, y encontré otra en la prepilórica, en la región prepilórica, que es una Forres 3. Con eso yo le estoy dejando en claro de que si vuelve a sangrar, tanto otro endoscopista que venga después que yo o un cirujano que entre a operar porque el sangrado no para, va a saber en dónde buscar la lesión culpable del sangrado. No se va a ir a buscar la prepilórica porque era una Forres 3. Va a buscar la, dijimos 2A, que era la de mayor riesgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, aquí vamos a mirar unas fotitos. Forres 1, dijimos, es el sangrado arterial. 1 es el chorro, fíjense acá, no sé si llegan a ver, hay un pezoncito, esta es una arteria que está sangrando en chorro, acá se ve el chorro, no sé si la nitidez de la pantalla les permite ver, acá hay un chorro sangrado en jet, sangrado arterial, ¿ok? Es una Forres 1A. Y el sangrado tipo babeo en napa, es sangrado venoso, Forres 1B. 1A, 1B. El 2, fíjense acá, 1B, coágulos. Quiere decir que estas úlceras sí estuvieron sangrando, pero en este momento no hay sangre activa. Entonces corresponden a un Forres 2. Si yo veo el vaso visible acá, veo el muñón parecido a este, solo que no está sangrando, este es una arteria que está descansando. Esta es una 2A. Acá tengo un gran coágulo adherido. No tengo yo autorización para remover si no estoy seguro de que voy a poder solucionar el caso. Esta sería una 2B. Y por último, una úlcera con una mancha de hematina. Esta es una 2C, que podría ser un sangrado venoso que paró. Profe, en ese Dime, del medio se deja nomás entonces así. ¿cuál? El del medio, el La 2 2B. sí. Depende de las condiciones. Si yo estoy haciendo una endoscopía y tengo, por ejemplo, aguja para inyectar ¿cómo se dice? Adrenalina, o tengo alguna sustancia coagulante, o tengo clips, o tengo algún instrumento para una hemostasia, y tengo quirófano preparado con cirujano ahí como para que si el sangrado se activa y yo no puedo resolver entre cirugía, ahí sí yo estoy autorizado a remover y ver qué hay debajo del coágulo. Ahora sí, yo a duras penas estoy, no sé, voy a decir Villarrica, no quiero ofenderle a nadie que sea de Villarrica, pero vamos a suponer que a duras penas Villarrica conseguí la endoscopía de urgencia y el endoscopista mira y ve un coágulo de este tipo, pero en ese momento no hay anestesiólogo, el quirófano no está libre, no hay todos los elementos para resucitación, entonces probablemente aproveche ese momento para trasladar a ese paciente y no me meto en camisa de 11 varas removiendo ese coágulo. ¿Se entiende? Ya, ya. Ok. Profe, ¿a qué se refiere con mancha pigmentada? Esto, acá. Esta es una mancha pigmentada. Puede ser negruzca, puede ser así un poquito más marroncita, pero sería el equivalente a una costra. Cuando alguna vez te habrá lastimado, habrá tenido un corte en la piel, se forma una costrita, ¿verdad? Sería el equivalente a esa costrita, pero en el interior sobre una mucosa. Esto sería una mancha pigmentada, ¿ok? Y la Forres 3 es la úlcera que yo la miro, la observo, la estudio, y no veo ninguna mancha ni de este tipo, ni un coágulo, ni nada. Esta es una úlcera que la úlcera está activa, pero no tiene sangrado, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bueno, ahora me Profe, gustaría, le voy a hacer unas cuantas preguntas, quiero que participen la mayor cantidad de ustedes posible. ¿Cuál le parece que el sangrado que, si ustedes hacen una endoscopía, su paciente o un pariente de ustedes hace la endoscopía, cuál sería, digamos, la peor situación que ustedes no querrían que el endoscopista encuentre a su familiar? 1A, profe. 1A. ¿Están todos de acuerdo?
Sí, profe. El resto quiero que opine. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Y vamos a suponer que no es 1A. ¿Cuál sería la segunda situación que les parece más peligrosa que no querrían que el endoscopista encuentre? La siguiente, la 1B. A ver, opinen todos, opinen todos. El que tiene el coágulo. 2B, profe. La 2B, 2A puede ser. 2B, profe. hay de todo. Hay 1B, un 2A, 2B. A ver, quiero escucharle al resto. 2B, profe. 2B. 2B. ¿Por qué le 2B. tienen miedo al 2B? porque no sabes lo que hay debajo. ¿Y por qué no le tenés miedo al otro que sí sabe lo que hay ahí? Al 2A. Porque puedes tratar. Ah, esa es una buena respuesta, pero desde el punto de vista del peligro para tu paciente, la más peligrosa es la 1A. ¿Y la segunda más peligrosa cuál sería? 2A podría ser. La 2A. La 2A. La 1A y la 2A son las dos más peligrosas. No se vayan a confundir entre la 1A y la 1B. Acuérdense que la 1B es un sangrado activo, pero es venoso. Difícilmente va a matar a un paciente un babeo de sangre. ¿Ya? Sin embargo, una arteria que sangra puede estar sangrando activamente o puede estar descansando. Después va a volver a sangrar. Entre la 1A y la 2A se da el mayor porcentaje de morbimortalidad de los pacientes. Fíjense que estas dos pueden corresponder al mismo, no, o sea, no es esta foto, ¿verdad? Pero pueden corresponder a un mismo paciente en diferentes momentos. Acá está sangrando y acá está bajó la presión, entonces dejó de sangrar temporariamente, pero apenas yo le mejoro la volemia, le doy suero, le doy sangre, probablemente va a volver a sangrar. ¿Ya? En estas dos está entonces el mayor riesgo de morbimortalidad. 1A y 2A. La 2B, cierto, es un enigma, ¿verdad? Pero en este momento está estable. Mi paciente en ese momento está estable. Este también. Este va a tener una afectación hemodinámica, pero muy leve. Las dos más peligrosas son la 1A y la 2A. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a algunos detallecitos. Definición, entonces, hemorragia digestiva, el sangrado se origina en cualquier segmento del tubo digestivo de la boca hasta el ano. La alta es por encima del ángulo de Treitz y la baja por debajo del ligamento de Treitz. Según la pérdida puede ser leve, moderada o masiva. La masiva implica ya el shock hipovolémico con una pérdida del 30-40% de la volemia como mínimo. No olvidar, la relación entre la altura de la lesión sangrante y las características de las evacuaciones no siempre es neta. ¿Por qué? Porque las hemorragias digestivas altas pueden dar rectorragia si el volumen del sangrado es grande y el tránsito intestinal se acelera bastante, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos al principio de la clase, si el paciente tiene rectorragia o hematoquesia, no podemos descartar una hemorragia digestiva alta. Es más, primero tenemos que pensar en una hemorragia digestiva alta y cuando descartamos eso, recién pensar en un sangrado digestivo bajo. Hemorragias también originadas en el yeyuno, ilón, incluso en el colon ascendente, pueden en algunos casos manifestarse como melena si el tránsito intestinal es lento. Esto para que ustedes... ¿Qué causaría el tránsito intestinal lento, puesto que si es que está sangrando y habías dicho que la sangre aumenta los movimientos de peritactismo? Sí, cierto, pero así todo hay gente que tiene un tránsito lento. Medicina, acuérdate, nunca digas nunca. No hay 100%. Entonces hay gente que igual sangra en poca cantidad, en el colon derecho inclusive, o yeyuno ileo, y así todo no llega a acelerarse tanto, el tránsito es lento y la sangre se degrada y sale en forma de melena. Esta frase está escrita para que no cometamos el error de observar melena, detectar melena, hacer el diagnóstico de melena
por el color, el olor, las características y todo, y entonces asegurar que el sangrado es alto. Si yo veo melena, tengo que pensar primero sí o sí en una hemorragia digestiva alta. Pero siempre tengo que saber de que hay una leve, muy pequeña posibilidad de que también sea un sangrado bajo. ¿Está bien? Ya, gracias, bro. Ok. Y las varices esofágicas, vamos a ver, dijimos más adelante, una situación en la cual por una hipertensión del sistema portal, esa hipertensión del sistema portal se traslada al sistema cava y produce unas varices, igual que las varices en los miembros inferiores que tienen las personas adultas, se generan unas varices, unas venas muy gran tamaño. Fíjense, estos son cordones venosos. Para comparar, este es el endoscopio. Fíjense que la vena es más gruesa que el endoscopio. ¿Tá? Esta es una varice fúndica del fondo gástrico. Y aquí las venas tienen tanta presión que aumentan su tamaño. Son varices muy dilatadas. Y cuando sangran, fíjense lo que producen. ¿Qué le estoy mostrando? Chorro. Chorro. Habíamos dicho que el sangrado en chorro, en jet, era característico de Arteria. sangrado arterial, ¿verdad? Como dijimos, en medicina no hay 100%. Con la excepción de las varices esofágicas o esófago-gástricas, que por la presión a la cual están sometidas esas venas pueden dar un sangrado también en chorro, en jet, con lo cual, evidentemente, a pesar de ser un sangrado venoso, aumenta su mortalidad en forma exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y eso vuelve a la normalidad después? Las varices cuesta, pero puede. Se hacen unas erradicaciones de varices, se llama, ¿verdad? Se inyectan o se ponen unas ligaduras elásticas y las venas que se acompañan así durante meses por endoscopía y procedimientos hemostáticos se erradican, o sea, se va reduciendo de tamaño lentamente. Pero hay que acompañar a estos pacientes porque si uno abandona, vuelven a aumentar el tamaño y puede volver a dar problemas. Fíjense que como dato, no quiero nomás confundirle, ¿verdad? Pero como dato, la mayoría de los pacientes con hipertensión portal mueren por sangrado digestivo alto. Entonces, como no es fácil hacer un trasplante hepático no es fácil tratar una hipertensión portal, en algún momento van a ver eso entre patología y clínica quirúrgica. Lo más fácil es repetir endoscopía y erradicar las varices con procedimientos hemostáticos repetidos. ¿Tá? Uno va haciendo un mapeo de las varices y va haciendo procedimientos hemostáticos, digamos, cada 2 o 3 semanas, cada mes, y va reduciendo el tamaño de estas varices. Evidentemente que eso se hace en un paciente estable. Cuando es una urgencia, es imperativo, digamos, parar este sangrado porque si no va a morir el paciente, no va a tardar 24 horas en morir. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Ok. Y acá un repasito de Mallory Way, que recuérdense los desgarros, ¿verdad? Acá el antecedente de vómitos previos, el Helicobacter pylori, la importancia que tiene en la aparición de úlceras, los AINES también, la importancia que tiene en la formación de úlceras. Acá están los mecanismos de los AINES, sobre todo la nueva serie de los COX-2, inhibidores de la COX-2. Y esto también es un repasito de lo que habíamos hablado en la clase pasada de las prostaglandinas. Y acá, factores de riesgo. Para pensar factores de riesgo, la historia clínica previa, hemorragia digestiva previa, edad mayor de 60 años es una situación de riesgo porque ¿alguien me puede explicar por qué? Ya estamos por terminar, chicos, fuerza. No,
¿Será porque este grupo era más susceptible hacia que se le rompan los vasos? Sí, en primer lugar, la edad siempre se tiene a considerar como un factor de riesgo, ¿verdad? Porque generalmente va acompañada de una gran comorbilidad. Pero en el caso de las hemorragias digestivas, la edad también tiene un factor propio de empeoramiento, que es lo que vos acabas de mencionar. Los vasos sanguíneos tienden a esclerosarse con los años. Entonces, el sangrado que normalmente el tubo digestivo es intermitente, en los pacientes ancianos generalmente la capacidad elástica de las arterias se ve disminuida por la esclerosis. Entonces generalmente los sangrados no son tan autolimitados y pueden sangrar en forma continua y llevarse más rápido al paciente. Factores de riesgo, entonces la edad, dosis alta de antiinflamatorios no esteroideos, dos antiinflamatorios, corticoides, anticoagulantes, enfermedad concomitante, o sea, comorbilidad. Todo esto aumenta el riesgo de una muerte por sangrado. Nos quedamos por acá, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Profe, Dime. yo no entendí bien el tema de la hematoquesia y la rectorragia, su diferencia. Ya. Dijiste que hay libros que sí dice que son, vamos a decirle, sinónimos, pero que hay otro libro que no es así. Ya, para los libros, sobre todo de semiología, digamos, nos enseñan a evaluar al paciente, hace una diferenciación entre la palabra rectorragia y hematoquesia, en la cual rectorragia es todo sangrado que sale por el recto ano, ¿verdad? Sangrado rojo rutilante que sale por el recto ano. Y hematoquesia sería solamente el sangrado rojo rutilante que sale cuando el paciente defeca. ¿Está? Quiere decir que si yo tengo una pérdida imperceptible de sangre por el recto ano, le llaman rectorragia y no hematoquesia. ¿Está? Ahora, si el paciente siente ganas de defecar y no nota diferencia, digamos, entre la necesidad de ir de cuerpo y va al baño y lo que defeca es sangre, ahí sí se le llama hematoquesia. ¿Está? No sé si confundí más o... Ah, entonces cuando hay ganas de defecar y sale sangre, ahí sí va a ser hematoquesia. Y Hematoquesia es la rectorragia, defecación de sangre. Solo la defecación de sangre se le llama hematoquesia. ¿Está? entonces la rectorragia no hay necesidad de sentir ganas de defecar, o sea, puede ser de un proceso pasivo también. Así mismo, así mismo. Ahí dijiste de la mejor forma posible. Así mismo. Gracias, profe, ahora sí. Ok, me estoy fijando acá. En la próxima semana tenemos ya nuestro tercer parcial. Próximo jueves. Es así, ¿verdad? No, profe. El ¿No? 10. Ah, el 10. Ah, claro, tengo una clase más que es cáncer gástrico. Sí, cierto. Yo cambié el orden nomás, sin darme cuenta. Tenemos una más que es cáncer gástrico. Perfecto. Bueno, nos vemos el jueves que viene, entonces, chicos. ¿No hay más preguntas? Creo que no, profe. Gracias. Bueno, cualquier cosita, pregunten nomás. Estamos. Que tengan un buen resto de jornada. Suerte, cuídense. Chao, profe. Igualmente, chao, Igualmente. profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. suerte. Chao, profe, gracias. Chao, suerte.